llegó el momento del mal gobierno, llegó el final. Vamos a continuar con este ciclo de conferencias y ahora le vamos a pedir, por favor, a la maestra Teresa Ulloa que nos acompañe aquí al frente. Feminista con 50 años en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, las niñas y contra la discriminación y la violencia de género. Pedagoga y abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, cursó la maestría en Ciencias de la Educación en la Universidad de Londres, Inglaterra, en Bruselas, Bélgica, el diplomado Los Derechos Humanos de las Mujeres y el Desarrollo, y en la Sorbona de París de los diplomados Género y Derecho Internacional Humanitario. Agradecemos a la maestra Teresa Ulloa por estarnos acompañando aquí el día de hoy con la conferencia Violencia Política de Género. Muchísimas gracias a la ponente. Un aplauso, por favor. Pues muy buenos días a todas. Como decía yo ayer, agradezco profundamente la oportunidad que nos dio Carol y el Comité Ejecutivo de Morena de estar compartiendo con ustedes estos días. Me parece que es muy importante todos los datos que nos compartió el doctor sobre el panorama de la violencia en nuestro país. Yo quisiera hablar más específicamente del tema de la violencia contra las mujeres, ¿no? Sobre todo la violencia política, porque de eso se trata. Estos cursos de formación van dedicados a todas y cada una de ustedes para incrementar su fuerza y su participación política. Ya sé que son guerreras, ya sé que mucho de lo ganado por Morena se le debe a sus mujeres. Bueno, ustedes seguramente saben que el término género forma parte de una tentativa de las feministas contemporáneas para reivindicar un territorio definidor específico, de insistir en la insuficiencia de los cuerpos teóricos existentes para explicar la persistente desigualdad entre mujeres y hombres, que todavía se niega desde 1974. En una reforma al artículo 4 constitucional nos dijeron que el varón y la mujer éramos iguales ante la ley. Nada más que yo siempre me he preguntado por qué el varón y la mujer, o el varón y la varonesa, o el hombre y la mujer, no. Desde ahí ya podemos darnos cuenta. Justo el año siguiente se celebró en nuestro país la primera conferencia mundial de la mujer. Fue por eso que se hizo esa reforma constitucional. En un artículo que yo le digo la cajita de Pandora, porque todo lo que no saben dónde ponerlo lo mandan al artículo 4 constitucional, ¿no? ¿No? Es un desastre, la verdad. Están los derechos de los niños y las niñas, están los derechos de poder espaciar el nacimiento de los hijos, está la igualdad, es así como raro ese artículo. Bueno, la perspectiva de género es una metodología de análisis desarrollada por las humanidades, el empirismo y el humanismo, por los postestructuralistas. Las feministas no solo han comenzado a encontrar una voz teórica propia, sino que también han encontrado aliados académicos y políticos, activistas
Dentro de este espacio debemos formular el género como categoría analítica, y cuando digo categoría analítica me estoy refiriendo a que tendríamos que analizar cada hecho de la vida en cómo afecta de manera diferenciada a los hombres y a las mujeres. Cualquier hecho cotidiano, el que quiera. Y esto está relacionado con un sistema de sojuzgamiento y de dominación que nos ha costado vidas, esfuerzos y años tratar de ir modificando, y que tiene que ver con el tema de la discriminación y que tiene que ver con la violencia contra las mujeres. Ese sistema se llama patriarcado, y el patriarcado es como un sistema social para someter y controlar a las mujeres. También puede ser identificado desde las conductas, actitudes, omisiones colectivas o individuales, como los roles que se asignan a las mujeres y a los hombres socialmente, las leyes, los estereotipos, el propio sistema educativo, los valores sociales, los valores culturales, las costumbres y los usos, que todavía en muchas comunidades indígenas pues la mujer no tiene el valor que debía de tener, la siguen vendiendo muy niñas en matrimonio. Es una cosa muy rara porque la dote la pagaba antes el padre de la novia, y ahora el que cobra la dote es el padre de la novia. Entonces es casi, se convierte en una operación de compraventa de niñas de entre 10 y 12 años de edad, todavía en muchas comunidades indígenas. Aún a pesar de que ya la ley de derechos de las niñas, niños y adolescentes establece una edad mínima para el matrimonio, que son los 18 años, ¿no? El patriarcado va más allá, es un concepto que se utiliza para definir la ideología y estructuras institucionales que mantienen la opresión de las mujeres. Bueno, la convención que ya mencionó Andrea para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, esa convención se aprobó en 1979, este año está cumpliendo 40 años de haber sido aprobada por la Asamblea General de la ONU. Fue una convención visionaria y es conocida y reconocida como la Convención de los Derechos de las Mujeres. Establece en su artículo 7 que los estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país, y en particular garantizarán a las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a votar y a ser votadas. Se imaginan, en 1979 todavía internacionalmente se estaba reivindicando ese derecho. Por cierto, nosotros llegamos a ser ciudadanas de primera hasta 1953, que se nos dio el voto. Participar en la formulación de políticas y también participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país. Es como, para mí, la base del derecho que tenemos para participar políticamente. Por cuanto también la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar los delitos contra las mujeres, que se conoce también como la Convención de Belém do Pará,
establece en su capítulo segundo, toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. Y luego nos da una serie de derechos en el artículo 4, pero dice en la última parte, el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. Y bueno, eso es importantísimo porque ya van 2 tratados que nos están garantizando el derecho a participar políticamente. Desde la reforma del artículo 1 constitucional en la Constitución, ¿verdad?, del 2011, los tratados internacionales forman parte integrante de la propia Constitución, aquellos que sean ratificados obviamente por el Senado de la República. Y tanto los 3 poderes, los 3 órdenes de gobierno están obligados a respetarlos, lo que hace de relevancia conocer cuáles de estos documentos internacionales resguardan la igualdad entre mujeres y hombres. Y no son los únicos tratados, hay otros tratados. Me decía ayer una compañera, lo que pasa es que mientras más avanzamos, estamos viendo manifestaciones de más violencia. Y tiene que ver también con lo que planteó Andrea, la pérdida de privilegios, la pérdida de esos espacios privilegiados que obtienen los hombres cuando nacen, simplemente porque nacen con pene y con testículos, sobre las que no tienen ni pene ni testículos. Entonces, es una cuestión que, si tal vez no abiertamente nos disputan, sí se nota el nivel de violencia que hoy se ejerce contra las mujeres, que es mucho más alto que antes. Ya hoy la estadística nos dice que 10.4 mujeres son asesinadas cada día en este país. Ahora bien, en 1992, para hablar un poquito de la historia de la paridad, se celebró en Grecia, con el impulso del movimiento feminista, la primera cumbre europea sobre las mujeres y la toma de decisiones. Fue ahí donde surgió la Declaración de Atenas, cuyo eje central era la igualdad formal y real entre mujeres y hombres, es un derecho fundamental del ser humano. La igualdad exige la paridad en la representación y administración de las naciones y en la toma de decisiones públicas y políticas. Estamos hablando de 1992, que es el primer registro que tenemos donde el movimiento feminista más bien europeo logró que se mencionara ya el tema de la paridad. También en ese congreso se acuñó un nuevo concepto que intentaba ir aún más allá del reconocimiento formal de derechos plasmado en los textos constitucionales para revertir la histórica situación de exclusión de las mujeres en los espacios de poder político de los países europeos. Y empezaron a hablar de democracia paritaria. La democracia paritaria no pretende reemplazar a la democracia representativa y plural, sino enriquecerla, posibilitando que las ciudadanas accedan a la promesa incumplida del carácter universal del principio de igualdad, que extiende los derechos a todas las personas sin distinción alguna. Es como muy interesante ver cómo desde esas fechas ya se estaba discutiendo
sobre qué espacios deberían de tener las mujeres. Y bueno, considerando que los derechos políticos no se reducen al sufragio únicamente, al hecho de poder ir a votar, la exclusión evidente en el ejercicio pleno y activo de la ciudadanía por parte de las mujeres requiere que ellas se encuentren en el mismo punto de partida que los hombres. O sea, y aquí de lo que estamos hablando es la igualdad sustantiva, que también está prevista en el artículo 3 de la Convención de la CEDAW. Cuando digo igualdad sustantiva, estoy hablando de igualdad de oportunidades, de igualdad de trato y sobre todo igualdad de resultados. Y les digo que ese tratado es histórico porque inclusive obliga a los patrones a tratar en igualdad a las mujeres. Por eso les digo que es una convención visionaria. Y bueno, para que las mujeres puedan estar en el mismo punto de partida que los hombres, se hacen necesarias acciones tendientes a superar la asimetría ocasionada por una práctica social desigual y discriminatoria. Y para poder cambiar eso, habla de que se tiene que dar un trato desigual. Y empiezan entonces a luchar por las dichosas cuotas para establecer un mínimo, ¿no? Porque era muy bajita la representación de las mujeres en los puestos de elección popular. Ya después de las cuotas, empezamos a hablar en América Latina de paridad. Y las acciones afirmativas que están previstas en el artículo 4 de la CEDAW son, dice, acciones provisionales tendientes a acelerar que las mujeres alcancen los niveles de igualdad y se rompan estereotipos y conductas que las discriminan. Esto para mí es muy importante y son conocidas a nivel internacional como medidas afirmativas. Yo había preparado aquí una presentación bien bonita donde venían hasta Armila Galindo y las sufragistas mexicanas, pero a ver si luego se lo paso a Carol para que se las reparta a todas y lo puedan usar cuando trabajen en sus comunidades. Textualmente la CEDAW dice en el artículo 4 la adopción por los estados partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer. No se considerará discriminación en la forma definida en la convención, en esta convención, pero de ningún modo entrañará como consecuencia el mantenimiento de normas desiguales o separadas. Estas medidas cesarán cuando se haya alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidades y trato. Ahora, pero tenemos las herramientas, tenemos lo que necesitamos para poder llegar a esos cargos y yo creo que ahí lo que está haciendo la Secretaría de la Mujer del Comité Ejecutivo Nacional de Morena es justamente lo que estamos haciendo ahora, allegarles los elementos necesarios para que puedan ustedes tener una participación política a favor de las mujeres. Porque yo les digo, honestamente, la paridad per se no nos garantiza que haya cambios en favor de las mujeres. Yo creo que tenemos que tener representantes políticas con una visión feminista y un compromiso con la agenda de las mujeres. Yo he visto juezas que son las peores enemigas de las mujeres, sobre todo en el tema de lo familiar, horribles,
quitando custodias, patrias potestades a mujeres o porque, pues un montón de calumnias que les inventan con tal de quitarles a los niños. En fin, regresando a nuestro tema de la participación política, las cuotas fue un mecanismo donde se procuró la igualdad de resultados. Son mecanismos correctivos de una situación anómala con el fin de disminuir las distancias económicas, sociales y de otra índole entre integrantes de una sociedad. Establecen medidas temporales encaminadas a favorecer a determinados grupos de personas con el propósito de corregir discriminaciones o desigualdades que resultan de los sistemas sociales, políticos, económicos, yo diría hasta culturales, ¿no? Yo me recuerdo todavía que cuando se hizo una modificación constitucional para el tema de los ejidos, las mujeres no podían hablar, aunque fueran las titulares de un título, no podían hablar en la asamblea. Tuvo que venir esa modificación constitucional para, por ejemplo, el marido era el dueño del título, moría el marido, le quedaba por disposición de él el título de la tierra a la esposa, y la dejaban estar en las asambleas, pero no la dejaban participar. Tuvimos que llegar a una reforma legal para corregir eso. Y bueno, la paridad, ¿qué es la paridad realmente? La paridad no es una cuota mayor a favor de las mujeres, es la expresión más amplia de universalidad y un instrumento de reivindicación del derecho a la igualdad mediante el reconocimiento de la dualidad del género humano, mujeres y hombres. Dicho de otra manera, esta contribuye a realizar una de las finalidades mayores de la democracia, el derecho a la igualdad de todos los seres humanos. Ni las cuotas ni la paridad por sí mismas, como les dije hace rato, garantizan la calidad de la representación, siendo esta un desafío de la democracia contemporánea. Si bien diferentes estudios evidencian un cierto desencanto de las poblaciones de la región latinoamericana respecto a la democracia como forma de gobierno, también muestran mayoritariamente que se prefiere la democracia por encima de cualquier otra opción. O sea, más vale malo por conocido. Pero ¿a qué grado llegaron, por ejemplo, en Brasil, de estar votando por ese hombre de la ultra recontraderecha que anda persiguiendo movimientos sociales, que se atreve a declarar que todos los turistas sexuales serán muy bienvenidos en Brasil, que ahí están sus mujeres y sus niñas, ¿no? Y lo dice y lo declara abierta y públicamente. Es una cosa, sí, horrible. Por aquí me dijeron asquerosa. Bueno, para México, consolidar formalmente la paridad, entre mujeres y hombres en el sistema normativo, ha sido un camino de retos largo, sinuoso, dada su condición de país multicultural, de economía recesiva y con una democracia pues incipiente que tenemos la obligación de consolidar. El 5 de junio, sin embargo, el Senado de la República realizó la Declaratoria Nacional de Paridad de Género, avalada por 21 congresos locales. Y a partir de ahí podemos levantar la voz y decir que queremos paridad en todo, en todos los espacios. Bueno, en el caso de Morena, su propio estatuto prevé
la paridad vertical y la paridad horizontal. Quiere decir, en todos sus órganos de gobierno tiene que haber paridad y también en todos los cargos de representación debe haber paridad. Pero también tenemos que exigirle a quien gobierne, sobre todo en aquellos lugares donde no está gobernando Morena, bueno, inclusive a lo mejor en algunos donde está gobernando Morena, que se aplique ese principio de paridad. Porque luego nos encontramos como compañeros de Morena, como el señor senador que anda diciendo que las mujeres provocan a los hombres para que las violen, porque ¿por qué se visten así? ¿No? Entonces, pues quiere decir que tenemos todavía mucho trabajo que hacer. La violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidores o servidoras públicas que se dirigen a una mujer por ser mujer. Tiene un impacto diferenciado en ellas o las afecta desproporcionadamente con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. La violencia política contra las mujeres puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica y violencia feminicida. Los ataques hacia las mujeres por ser mujeres tienen como trasfondo la descalificación y una desconfianza sistemática e indiferenciada hacia sus capacidades y posibilidades de hacer un buen trabajo o ganar una elección. Para estar en condiciones de detectar la violencia política contra las mujeres en razón de género, es indispensable tomar en cuenta que ésta se encuentra normalizada y, por tanto, invisibilizada, y puede constituir prácticas tan comunes que no se cuestionan, pero además, en un ambiente de violencia generalizada, donde hemos normalizado la violencia, al principio nos indignábamos, nos asustábamos cuando abríamos el periódico o nos metíamos al internet y veíamos que había habido 40 personas asesinadas en un fin de semana, 20 en Guanajuato y hoy ya no nos asombra, ya nos acostumbramos a vivir con esa violencia. Me decían unas maestras allá en Lázaro Cárdenas, Michoacán: mire, maestra, sabemos a qué hora salimos de nuestras casas en la mañana, pero son tantas las balaceras en la avenida principal que nunca estamos seguras si vamos a regresar, ¿no? Aquí el problema, la violencia política lo que trata es invisibilizar y bloquear la participación de las mujeres. Para mí, creo que es por ahí, dos elementos indispensables para considerar que un acto de violencia se basa en el género es cuando la violencia se dirige a una mujer por ser mujer, es decir, cuando las agresiones están especialmente orientadas en contra de las mujeres por su condición de mujer y por lo que representan en términos simbólicos, bajo concepciones basadas en estereotipos. Incluso muchas veces el acto se dirige hacia lo que implica lo femenino y a roles que normalmente se asignan a las mujeres. Y yo me recuerdo que
la primer gobernadora que hubo en este país, Griselda Álvarez, ¿no?, allá en Colima, decía que cada vez que entraba a un acto público le gritaban que se fuera a la cocina, que ese era el lugar de las mujeres, que en la medida en que fue gobernando ya no le gritaban, pero tampoco le aplaudían, y luego se dieron cuenta que varios hombres aplaudían por abajo de la mesa. A mí me tocó todavía oírlo contado por ella, claro, porque yo ya vengo de la prehistoria. Entonces, que para aplaudirla, aplaudían abajo de la mesa para que los otros hombres no se dieran cuenta, y que en la mayoría de los eventos políticos los que estaban eran los hombres. Como sucede con los eventos en las escuelas de los hijos, la mayoría de quien acude a cubrir esos eventos somos las mujeres. Bueno, son las mujeres, porque yo afortunadamente tengo un compañero que sí me ayuda, dice que sí me ayuda, no, que se hace responsable. Cuando la violencia tiene un impacto diferenciado en las mujeres, o sea, esto es cuando la acción y omisión afecta a las mujeres de forma diferente que a los hombres, o cuyas consecuencias se agravan ante la condición de ser mujer. Y pensemos en el caso Atenco. Agarraron a los chavos y les subieron las camisas y con las propias camisas les taparon las cabezas cuando los estaban torturando. Sin embargo, ¿qué pasó con las mujeres? También les levantaron las blusas, les quitaron los brasiers. Bueno, ya eso es un ultraje de carácter sexual, porque no es tan fácil para las mujeres, o para todas las mujeres, diría yo, salirnos a la calle sin bra y enseñando las tetas. Yo no podría, obviamente, porque saldría a enseñar mis miserias, pero en fin, es que ya a mi edad, digo, ya no queda nada. Ahora también el último elemento se hace cargo de aquellos hechos que afectan a las mujeres en mayor proporción que a los hombres, como por ejemplo la pobreza. Y yo ahí haría una observación. Sí queremos seguridad pública, pero más bien queremos seguridad ciudadana. Y si tantito me apuran, ¿no?, ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un informe nos dijo que deberíamos de pugnar por la seguridad humana, que no quiere solo decir combatir y castigar el delito, ni prevenirlo, sino que llega al punto de un poco lo que está tratando de hacer el señor presidente de la República, ir a las causas y corregir desde ahí, desde las causas estructurales, combatir la pobreza, generar oportunidades, que para mí en varios de los temas que trabajo, como la desaparición de mujeres, como el uso de niñas por la delincuencia organizada o por la trata, se nota mucho cuáles son los lugares de origen y cuáles son las razones. Y es por la falta de oportunidades, por la pobreza extrema. Unas niñas en el malecón, allá en el puerto de Veracruz, yo les decía, vámonos, ¿qué hacen aquí? Y me contestaron, es que si no nos prostituimos hoy, mis hermanitos no van a tener para comer, pero a mí no me gusta. Entonces es una cuestión de oportunidades, ¿no? Para identificar la violencia política en contra de las mujeres en razón de género es necesario verificar que estén presentes estos elementos. El acto o omisión se basa en elementos de género. Tenga por objeto y resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Se dé en el marco del ejercicio de derechos políticos electorales o bien en el ejercicio de un cargo público. Podríamos pensar, por ejemplo,
Fue un caso muy sonado que seguramente escucharon, la presidenta municipal de Temisco, que la matan creo que al día siguiente o el mismo día que tomó protesta porque no quiso pactar con un cártel que se mueve ahí en esa zona, que se llama Los Rojos, ¿no? Entonces, tendríamos que ser capaces en nuestro análisis de defender ese como un acto de violencia política y no, como sucede siempre, con una falta de sororidad de nuestra parte, seguramente estaba metida en cosas chuecas, ¿no? ¿Cuántas veces condenamos a las mujeres y no tenemos ese sentimiento de sororidad? Y bueno, otro de los elementos, sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y o psicológico. Y finalmente se ha perpetrado por cualquier persona o grupo de personas, hombres o mujeres, en particular integrantes de partidos políticos, aspirantes, precandidatos, candidatos a cargos de elección popular o de dirigencia partidista, servidoras o servidores públicos, autoridades gubernamentales, funcionarios o autoridades de instituciones electorales, representantes de medios de comunicación, el Estado y sus agentes están representados ahí. Una de las reglas democráticas que rigen la vida interna de Morena es el de garantizar la paridad, tanto vertical como horizontal, de género en sus órganos internos, pues es la única forma de lograr la igualdad de género y con ello garantizar el cumplimiento de las disposiciones estatutarias. No es un regalo lo que están pidiendo, ya está dentro de sus propios estatutos. Y a este respecto debe señalarse que la paridad vertical implica la postulación de igual número de hombres y mujeres en un mismo órgano de dirección y o de representación, exigiendo que el nombramiento sea en igual proporción de géneros, es decir, igual número de hombres o igual número de mujeres. Por su parte, la paridad horizontal implica que la totalidad de los órganos de gobierno, de dirección y representación en todos los niveles del propio partido sean integrados por igual número de hombres que de mujeres. Y por ahí ayer platicábamos con algunas compañeras y nos decían que en los comités ejecutivos estatales había puros hombres, pero que en realidad los que estaban haciendo el trabajo, las quejas electorales, las movilizaciones, las protestas, pues eran las compañeras. Afortunadamente, compañeras, y yo creo que ustedes ya lo saben, gracias al impulso de la maestra Carol Arriaga, ya Morena cuenta con su protocolo para la paz política de Morena. Y ahora, sí, un aplauso para Carol. Establece procedimientos, establece reparación del daño, establece medidas cautelares, establece todo lo necesario para proteger a las mujeres que quieren participar políticamente en este partido. Y ahora ella ya lo logró, se aprobó, está vigente, ahora nos toca a todas las demás hacer que se cumpla. Y ojalá seamos capaces de construir una profunda sororidad para responder. Si la tocan a uno, nos tocan a todas, ¿no? Bueno, ya me dijeron que me quedan 5 minutos, pero voy a acabar antes. Dijo el doctor Carlos Figueroa que, como dijo Mao Zedong,
las mujeres somos la mitad del cielo. Yo le agregaría, también somos la mitad de la tierra y somos madres de la otra mitad. Así que está en nuestras manos la transformación y consolidar la democracia, la igualdad sustantiva y que vivan las mujeres, compañeras. Gracias. Llegó el momento del mal gobierno, llegó el final, llegó el momento.